días a todos y a todas. Antes de iniciar esta actividad, agradeceremos dejar en silencio sus celulares. La Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile les da la más cordial bienvenida a este panel denominado Diálogos y Desarrollo del Pensamiento Crítico en el aula para la construcción de consensos en tiempos de crisis. Saludamos cordialmente a las autoridades de nuestra facultad, señor decano, doctor Bernardo Morales, señora Irux Almodóvar, vicedecana de docencia, directores, jefes de carrera, coordinadores de práctica, profesores y estudiantes, así como los profesores en formación de cada una de nuestras carreras. Agradecemos la asistencia de quienes nos visitan actualmente, en especial al doctor Agustín Adúriz Bravo, a la doctora Andrea Rebel, al doctor Celso Sánchez, al doctor Mario Quintanilla y especialmente nuestra visita, el doctor Juan Manuel Fernández. Asimismo, extendemos este agradecimiento y bienvenida a académicos de otras facultades, universidades, quienes nos siguen a través de YouTube, directores y jefes de UTP, profesores que forman desde los centros de práctica donde nuestros estudiantes se encuentran realizando este proceso de formación. Para comenzar, invitamos a nuestro decano, el doctor Bernardo Morales, que nos entregará unas palabras de bienvenida. Doctor. Muchas gracias. ¿Con esto? ¿Sí? ¿Es necesario? Sí. Esto. Ya. Primero, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí en este evento. Me voy a ahorrar algunos vocativos que ya hicieron. Quiero agradecer al doctor Juan Manuel Fernández Cárdenas del Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Muchas gracias por estar con nosotros. También a la doctora Andrea Rebelchión de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Al doctor Agustín Adúriz Bravo, de la misma universidad. Alguna vez estuve ahí dando alguna conferencia. Muy buena universidad. Al doctor Mario Quintanilla Gatica. Muchas gracias por retornar a su alma mater. Y agradecerle especialmente a él por la gestión para poder contar con estos invitados, con Juan Manuel, a través de, o en el marco del proyecto Novus Triada de la Universidad Católica, académicos, académicas, jefes de carrera, coordinadores y coordinadoras de prácticas pedagógicas y profesores en formación. Tengan todos muy buenos días. Quiero agradecer su presencia en esta importante actividad organizada por la carrera de Pedagogía en Química y Biología de nuestra facultad. También agradezco a los académicos y académicas que han hecho posible este encuentro. Nos reunimos hoy para dialogar sobre un tema crucial, el desarrollo del pensamiento crítico en el aula para la construcción de consensos en tiempos de crisis. Qué duda cabe que estamos en un mundo de constante cambio y transformación, donde la capacidad de formar mentes críticas y responsables se vuelve más urgente que nunca. Es por ello que en esta decanatura que dirijo, estamos profundamente comprometidos con la educación y con ello con las pedagogías. Creemos firmemente que, como dijo Nelson Mandela, abro comillas, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, cierro comillas. Y es por ello que cada uno de ustedes resulta una pieza clave en esta misión. Este desafío monumental requiere flexibilidad y un compromiso constante con nuestro propio desarrollo intelectual. El aprendizaje, y se lo dice un neurocientífico, es un proceso complejo que va más allá de la simple transmisión de conocimiento. Implica cultivar en nuestro estudiante y nosotros mismos la capacidad de pensar, razonar y conectar lo aprendido con su realidad diaria. Ustedes tienen el poder de impactar en muchas vidas, de manera que aún no imaginan. Es por ello que celebro y me hago parte de esta jornada de reflexión. Juntos, como un grupo colegiado, tenemos la oportunidad de explorar y fomentar el pensamiento crítico que enriquezca nuestro modo de razonamiento. Al hacerlo,
no solo generamos nuevas ideas y enfoques, sino que también contribuimos a la solución de problemas reales que afectan a la gente y a nuestra sociedad. Quiero reafirmar mi compromiso como decano de que esta facultad seguirá apoyando este proceso. Estoy convencido de que, como futuros profesores y profesoras que se forman en estas aulas, estarán más que preparados para enfrentar los desafíos de la educación en estos tiempos de incertidumbre. No es fácil cambiar el paradigma de la educación, y eso lo sabemos bastante bien, México, Argentina y Chile. Necesitamos educación más innovadora, urgente. Les deseo mucho éxito en esta jornada de diálogo y reflexión. Construyamos juntos un futuro mejor a través de la educación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro decano. En el marco del cierre del proyecto de colaboración internacional, Plataforma de Aprendizaje Colaborativo para la Promoción y el Desarrollo de Prácticas Pedagógicas innovadoras basadas en la integración de controversias sociocientíficas con el uso de escenarios futuros, Nogustriada, recibimos la visita del doctor Juan Manuel Fernández, quien es profesor investigador titular y director del Grupo de Investigación e Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, desde el 2005, nivel 2. Doctor en Educación y Lingüística por The Open University, Reino Unido. Licenciado en Psicología, titulado con mención honorífica por la Facultad de Psicología de la UNAM. Se ha desempeñado como profesor e investigador en diversas instituciones y proyectos, incluyendo la UNAM, la Universidad Anáhuac, la Open University, Flaxo México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Comité Regional Norte de Cooperación con la UNESCO. Sus líneas de investigación incluyen la conformación de comunidades, la evaluación de prácticas innovadoras de enseñanza-aprendizaje y el análisis del habla en interacción en escenarios educativos mediados por el uso de tecnología digital. En particular, en temas de desarrollo moral, cultura de la legalidad, lectoescritura y educación en ciencias. Doctor Juan Manuel Fernández, bienvenido a la Universidad de Santiago. Se arreglan estas cosas técnicas. Agradecerles la invitación, en particular a mis colegas de este proyecto Nogustriada, Mario Quintanilla, Carol Joglar, por acá está Rodrigo, ya lo perdí acá. Rodrigo, que hemos estado trabajando juntos durante un par de años en una experiencia de aprendizaje innovador donde han convivido estudiantes de México, de Colombia, de Chile y de aquí de Chile en particular, de la Católica y de aquí de esta universidad. A lo mejor algunos estudiantes estuvieron en esa experiencia, ¿no?, recientemente. Entonces, agradezco que me inviten a comentar un poco más sobre mi línea de investigación y el trabajo que he venido desarrollando pues en los últimos 20 años. Con Carol estuvimos conversando en particular sobre el título de esta presentación, Diálogos y Desarrollo del Pensamiento Crítico en el Aula para la Construcción de Consensos en Tiempos de Crisis, y elegí para explicar con más detalle a qué nos referimos con estas palabras clave como diálogo, pensamiento crítico, consenso, crisis, un proyecto en particular que desarrollé entre 2021 y 2022, financiado por la Embajada de Estados Unidos en Monterrey, y con eso voy a evidenciar un poco cómo le damos vida a estas palabras clave. Entonces, bueno, ya me presentaron, trabajo en el Tecnológico de Monterrey desde el 2010 y trabajo en particular en el programa de la Maestría en Tecnología Educativa y en el Doctorado en Innovación Educativa de la Escuela de Humanidades y Educación, y dirijo este grupo de investigación en innovación educativa, en particular en aspectos socioculturales que involucran el trabajo del diálogo, el análisis del habla y también una agenda de justicia social y equidad en la educación. Bien, entonces en esa época, 2021, 2022, recordaremos que todos estábamos encerrados por la pandemia y el gobierno de
Nuevo León, que es un estado fronterizo con Estados Unidos, y la Embajada de Estados Unidos lanzaron, en la ciudad de Monterrey, lanzaron esta convocatoria para atender como en una agenda de buena voluntad entre vecinos, una agenda de financiamiento para trabajar estas preguntas sobre qué hacer con la falta de interacción y el acceso a las oportunidades de aprendizaje producto del confinamiento en la pandemia, cómo darle continuidad a la educación STEAM, ahora voy a decir un poco más sobre STEAM en tiempos de pandemia, y cómo educar de manera innovadora y crítica en ciencia y tecnología en tiempos de confinamiento y con poblaciones marginadas. La preocupación era pues hacer algo para que no hubiera deserción de la escolarización en bachillerato, que es la educación media superior aquí en Chile, y hacerlo de manera innovadora y salir librados de la pandemia, ¿no? En el campo de la educación en emergencias, es un campo de trabajo con su cuerpo epistemológico propio, se busca generar intervenciones educativas para el aprendizaje en situaciones de disrupción de la vida cotidiana, como huracanes, terremotos, guerras, epidemias. Entonces, bueno, aquí la palabra crisis invoca realmente esta crisis pandémica que vivimos, y durante la pandemia y sus efectos en el ámbito educativo estuvimos preocupados, estoy seguro que aquí también, por la calidad de las sesiones remotas que se instalaron para llevar a cabo la vida escolar, la calidad de la infraestructura tecnológica y el internet para que los estudiantes y los profesores pudieran estar conectados, revisar la calidad de la interacción entre participantes en estas circunstancias, la calidad de las oportunidades para experimentar en actividades de ciencia y tecnología. Si no hay acceso a laboratorios, por ejemplo, en los planteles y están desde casa, ¿cómo podrían experimentar los estudiantes? ¿Cómo podrían incidir los profesores en experimentos de manera remota, por ejemplo? Cómo preparar los materiales, cómo planear para esta nueva realidad, cómo involucrar a los estudiantes y a los profesores, y cómo hacerlo en particular en poblaciones que ya estaban marginadas de manera prepandémica. Las escuelas con las que trabajamos en Monterrey son escuelas públicas de bachillerato de nivel medio que están en situación de marginación por bajo ingreso económico, pero también por otras consideraciones, por ejemplo, del capital intelectual en sus familias, de las oportunidades laborales a las que, pocas oportunidades laborales a las que tienen acceso, ¿no? Entonces, bueno, STEAM, ¿verdad? Entiendo que esta universidad, esta facultad, así como la Universidad Católica de Chile, trabaja en la pedagogía de manera disciplinar, pensando cómo educar mejor en cada una de las disciplinas. Y bueno, aquí los colegas también de Argentina, que ayer se hablaba del libro en honor a Mercedes Izquierdo, tienen esta línea de análisis y de trabajo de intervención educativa. Pero STEAM viene a ser como, estoy seguro que conocen este acrónimo, como una alternativa, ¿no? Si pensamos la educación de manera más transversal. Y si pensamos que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas pueden estar juntas en una manera de proponer que los estudiantes resuelvan problemas que invocan estos saberes disciplinares para que sean resueltos. Y si le agregamos la A de arte, como esta posibilidad de meter la creatividad artística en esta solución de problemas, entonces tenemos como una fórmula, sí, de moda que le apuesta a que la educación es más bien, o se puede llevar más bien de tipo transversal, atendiendo estos saberes disciplinares también. Por supuesto, la educación STEM o STEAM actualmente tiene de manera adjunta una promesa de crecimiento económico individual y nacional a través de actividades innovadoras y de manufactura. Es como si tú te formas en un área STEM, vas a obtener trabajo de manera más fácil. También coadyuva a la resolución de problemas sociocientíficos globales. Podemos pensar juntos en el calentamiento global, en la escasez de agua, en cómo producir energía de manera limpia, por ejemplo. Esta propuesta también se beneficia entonces de la interdisciplinariedad involucrada en diferentes áreas de conocimiento, como venía mencionando. Y al ser orientada hacia la solución de problemas, el aprendizaje se da de manera situada y aplicada en escenarios que suelen ser estimulantes de colaboración con otros, ¿no? Hay que saber
tomar en cuenta los puntos de vista de otras personas y utilizarlos a favor de la solución que requieren los problemas STEM o STEAM. Como decía también la A de arte, se beneficia, esta aproximación pedagógica se beneficia de la creatividad artística y la exploración lúdica de opciones. Aquí otra palabra crítica, otra palabra clave, perdón, de nuestro título, que es el pensamiento crítico. Y también se ha hecho cada vez más vigente en una época que algunos llaman que es una época de posverdad. En las conversaciones que hemos tenido entre colegas hemos hablado de los políticos de la región, desde Trump hasta el Cono Sur, qué tanto lo que dicen los políticos está basado en hechos o qué tanto son disputas de narrativas, todas válidas según la fuerza del sentimiento con lo que se diga, pero no necesariamente vinculado a un hecho o datos reales. ¿Cómo podríamos entonces trabajar con esta necesidad de formación de los estudiantes, de que volvamos quizá a tocar base con la realidad y no estemos sujetos a esta tentación de la posverdad? El pensamiento crítico de manera clásica ha puesto en relevancia entonces el desarrollo de habilidades argumentativas y de contemplación de alternativas, pero también estos últimos tres bullets nos hablan como de ejes básicos del pensamiento crítico que tienen que ver con el desarrollo de la función reflexiva o de mentalización versus respuestas o acciones impulsivas, ¿no? En lugar de actuar rápido, mejor actuar lento y pensar las cosas antes de moverse. También la flexibilidad del pensamiento sería una característica del pensamiento crítico versus certezas rígidas y simples, ¿no? De decir, es que estoy seguro que es así, no hay de otra, ¿no? Incluso a nivel de interacción personal, estoy seguro que no me quiere, estoy seguro que me adora, ¿no? O estoy seguro, o sea, porque es una certeza que no se cuestiona, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esas certezas que no son manejadas pues de manera más amplia, ¿no? Otras posibilidades también pueden haber. Y la importancia de ser explícitos hechos y fenómenos que pueden detonar conversaciones difíciles. Es como la metáfora del elefante en la habitación, ¿no? Aquí estamos viendo algo que todos sabemos que está, pero nadie quiere entrar al debate y es peligroso, y si nos ponemos a hablar de esto vamos a acabar mal. Pero bueno, empecemos a nombrarlo, ¿no? Empecemos a hablar de este elefante que está aquí enfrente de todos nosotros y que nadie lo quiere tocar, ¿no? Y eso también es pensamiento crítico. Entonces, en este proyecto nos planteamos cuál sería la relación de la educación STEAM y el pensamiento crítico en estudiantes de educación media superior en México en tiempos de pandemia. De algo sirve la educación en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas para promover estas capacidades reflexivas, y si es así, ¿qué hace que esta relación se dé? ¿En qué circunstancias ocurre esta relación? El escenario fueron planteles de educación media superior técnica en áreas marginadas del área metropolitana de Monterrey. Aquí hay algunas fotos. Me comentaba Rodrigo que esta universidad comenzó también con una vocación técnica de oficios. Bueno, esto es parecido porque a los estudiantes de entre 15 y 18 años se les dan especialidades como secretariado, contabilidad, electricidad, manufactura, soldadura, entre otras. Y un poco con el dilema de que muchos de ellos no van a continuar una carrera universitaria, sino que van a buscar un trabajo de inmediato, ¿no? Y es mejor que tengan como este doble grado del bachillerato y un oficio para que puedan colocarse pronto y tener un ingreso, también en situaciones donde no son las más generosas o no tienen las mejores condiciones en sus familias o en sus barrios. En estos planteles suele haber problemas de deserción, de falta de continuidad vocacional, y también hicimos una encuesta de exploración de las características sociodemográficas y verificamos que había un bajo nivel educativo de padres y madres, además de un bajo ingreso económico en lo general. Aquí hay algunas fotos de los planteles donde trabajamos, que en realidad son chicos muy jóvenes que todavía parecen más de la secundaria que chicos mayores que llevan a la carrera, ¿verdad? Pero todos igual con frescura y con entusiasmo y ganas de salir adelante, ¿no? Como todos. Entonces el proyecto se llamó High STEAM, Educación Transformadora a través de la ciencia, la tecnología y el arte en comunidades marginadas de Monterrey, decía financiado por
la Embajada de Estados Unidos en Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, y DGETI es la Dirección General de Enseñanza Técnica e Industrial, creo, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Entonces, bueno, fue una sinergia también valiosa que nos pusimos de acuerdo para que todos pudiéramos salir ganando. El objetivo principal de este proyecto fue que a través de actividades de aprendizaje dialógico se buscó generar oportunidades que contribuyeran a la educación STEAM y al desarrollo del pensamiento crítico. En este sentido, trabajamos 5 módulos que tienen que ver con astronomía, medio ambiente, gastronomía y química, literacia digital y empleabilidad. Estos módulos tematizados fueron decididos al interior del trabajo con estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Comentaba con Ruth, con Rodrigo, con Carol, cuando llegué a Chile, que en México todos los estudiantes de carrera tienen que donar 480 horas de servicio social comunitario para que puedan graduarse. Entonces, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, aun cuando somos una institución privada, tenemos que cumplir con la ley. Los estudiantes buscan oportunidades de diferentes formas de aprendizaje-servicio y esta era una manera de hacerlo, de cualquier carrera y de cualquier disciplina. Entonces teníamos ingenieros, pero también gente que hacía finanzas, gente que hacía letras, diseño. Y la idea es, les hablamos de la educación STEAM y de que íbamos a trabajar con chicos de bachillerato, y ellos fueron los que decidieron, en conversación con nosotros, estos módulos y también las diferentes lecciones experimentales en las que trabajaron en los diferentes CETIS y CEBETIS, estos planteles de bachillerato de los que introducía hace un momento. Entonces, por ejemplo, en astronomía se habló de constelaciones, de satélites, de la expresión de artes y de cómo el universo también tiene una mirada artística, ¿no? Ver al cielo puede ser artístico. Hubieron 3 sesiones del módulo 1, en el módulo 2, con 4 sesiones hablamos de medio ambiente, contaminación, calentamiento global, producción y consumo responsable, vida silvestre, vida submarina, pues muy candente lo que está en las noticias actualmente. El módulo 3 de gastronomía y química, hablamos de alimentos saludables y su composición versus alimentos no nutritivos, ahí con 3 sesiones. El módulo 4 de literacia digital, hablamos de literacia digital, de la huella digital, de herramientas de oficina y de productividad. Y en el módulo 5 le apostamos a herramientas de conformación de una identidad y proyección vocacional que incluyera competencias STEAM. Y ese módulo tuvo 4 sesiones también. En total fueron 18 sesiones. ¿Cómo trabajamos? Bueno, trabajamos utilizando aprendizaje dialógico, que es como la línea de investigación que he venido desarrollando hace 20 años. Es a la comunidad a la que pertenezco, sociedades como ISCAR, y otras a nivel global trabajan el diálogo, y por supuesto el diálogo en nuestra región a través de Freire está presente, pero otros pensadores que están en Europa del Este, como Bakhtin, Vygotsky, forman parte de la literatura que venimos revisando en mi grupo de investigación, ¿no? Pero en síntesis, en 4 viñetas, así de manera rápida, podríamos decir que el aprendizaje dialógico involucra una orientación social hacia otros, con empatía, respeto, con una identificación de que hay una pluralidad de perspectivas para tomar en cuenta. Involucra generar espacios de discusión en los que se promueve el habla en interacción y que esta forma de interactuar promueve la construcción conjunta de conocimiento tanto en sesiones plenarias como en organización de pequeños grupos. En realidad, este uso del lenguaje se da en estilos relacionales que son más horizontales, donde se permite equivocarse y donde se permite reparar estas equivocaciones en el flujo de la interacción. Involucra entonces que los profesores bajen su jerarquía y al menos temporalmente suspendan esta tentación de dar órdenes y de convivir de manera cercana con los participantes, con sus estudiantes, y que los estudiantes se sientan empoderados para dar su punto de vista sin tener miedo de que puede estar errado o que no está alineado con un saber disciplinar, por ejemplo. El aprendizaje dialógico ha sido probado
pues no sé, en los últimos 30, 40 años, en espacios de literacidad, lengua escrita, ciudadanía, ciencia, matemáticas, entre otras, ¿no? Entonces, es un modelo, una conceptualización pedagógica que tiene su propia potencia en el área educativa. Bien, ¿qué fue lo que pasó entonces con esta intervención de aprendizaje dialógico? Pues fue una cosa masiva, realmente fueron 10 instituciones, 13 BETIS, 3 CETIS, que son acrónimos de estos bachilleratos, el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, la Dirección General de Educación Técnica e Industrial del Gobierno de México, la Escuela de Humanidades y Educación del TEC, donde yo estoy adscrito, y estudiantes de Servicio Social del TEC. Fueron 10 docentes de bachillerato, 120 estudiantes de bachillerato, 14 estudiantes de licenciatura de Servicio Social, y 5 estudiantes doctorales que están en el programa del doctorado de Innovación Educativa que también trabajan conmigo. Entonces, aquí quizá es importante resaltar como estos diferentes roles y diferentes niveles de participación que permitió que se aprendieran mutuamente de sus visiones del mundo, de sus procesos formativos, desde el TEC hacia los CEBETIS y viceversa, y desde miradas más de investigación de los estudiantes doctorales. Y como decía hace un momento, los invitamos a que ellos propusieran el contenido didáctico, las maneras de trabajo con los participantes, y tuvimos en cuenta que mucho del trabajo fue hecho en línea, por la pandemia. Entonces, fueron 162 sesiones en total, en 3 modalidades, virtuales, híbridas y presenciales, porque nos tocó como la salida de la pandemia. Y utilizamos actividades STEAM, que fue parte de la convocatoria, que estuvieron basadas en 17 organizaciones reconocidas de Estados Unidos. Esto nos pidieron, por favor, hagan público el trabajo de las ONGs y de los museos y de lo que pasa en Estados Unidos como un aporte a este proyecto. Entonces, en las páginas web y en los repositorios de la NASA, de Smithsonian Museums, de Spencer Foundation, entre otras, uno encuentra un montón de experimentos caseros que nosotros como tradujimos, tropicalizamos y compramos materiales en el supermercado, gelatinas, leche, chocolate en polvo, acuarelas, cartulinas, aguaquina, de todo un poco para poder que cada estudiante tuviera su kit en casa y a través de Zoom, Teams y WhatsApp seguir en interacción con ellos y guiarlos y acompañarlos en el desarrollo de experimentos de estas 18 sesiones. Y medimos antes de la intervención y después a través de test vocacionales y de un test de pensamiento crítico que se llama California Critical Thinking Skills. Y bueno, ahora solo me voy a referir en los resultados al test de pensamiento crítico. Pero podrán darse cuenta de la magnitud. Simplemente hacer los 220 kits de materiales fue titánico. Nos reunimos en un parque con mis estudiantes del TEC, armamos bolsas en la palapa de un parque, todos con cubrebocas, manteniendo la distancia, pero armando un montón de bolsitas y enviándolas por taxi, por Uber, a las casas de la gente. O sea, simplemente hacer los kits ya fue como una demanda por sí misma, además del acompañamiento que cada estudiante de servicio social estuvo en al menos una sesión documentando con notas de campo y haciendo entrevistas en algunos casos. Entonces, bueno, aquí algunas fotos de lo que pasó, ¿no? Digamos que hubieron sesiones memorables donde se promovió la expresión de sentimientos. Aquí vemos, no sé si se pueda bajar la luz para que se vean más las fotos, quizá, que se note más. Gracias, creo que se ve mejor así. Hazlo como Pollock. Aquí vemos a los estudiantes con acuarelas, calentamiento global, trabajando con música, conexión cósmica, trabajando también con materiales gráficos, donde se dieron expresión de sentimientos y se promovió un sentido de agencia. Entonces, por ejemplo, para un poco más de detalle, en Hazlo como Pollock, el kit de materiales tenía dulces, caramelo, colores líquidos, cartulinas, y se les presentó la corriente de expresionismo abstracto de Pollock, se les pidió que entendieran cómo sería poderse expresar
de manera abstracta o como Pollock lo hacía, y los invitamos a que lo hicieran con estos materiales, con caramelo, con chocolate, con acuarelas. Aquí hay algunas cosas que hicieron, y tuvimos como resultado que en la presentación de sus sentimientos realmente hubieron incluso algunas lágrimas de cómo les conmovió poder darse la oportunidad de entrar en contacto con su self, con su propia personalidad. Oh, ya no pasa. O algo pasó, o se le acabó la batería. Bueno, si la dan a la siguiente, por favor. Gracias. En Conexión Cósmica trabajamos con, déjenme regresar aquí a mis notas, Conexión Cósmica. Hicieron primero una colección curada de imágenes del espacio, explicaron sus imágenes favoritas frente a los demás, o sea, aquí están como esos componentes dialógicos, y crearon en acuarelas la representación del espacio que eligieron. Entonces les dimos unas libretas muy profesionales y unas acuarelas también de excelente calidad para que pudieran trabajar. La siguiente, en calentamiento global. La que sigue, por favor, porque ya no me responde esto. Gracias. En calentamiento global, primero viendo documentales de refugiados climáticos, luego hicieron una playlist de canciones y presentaron a los demás la canción favorita, y luego crearon su propia canción que después cantaron frente a los demás. Estarán ya viendo cómo el arte está metido todo el tiempo en esta pedagogía STEAM. La que sigue, por favor. Bien, otras 3 sesiones de las que me gustaría hablar: la gelatina brillante, los satélites y la oceanografía en una taza. Promovimos el sentido de indagación y de inspiración. De manera más detallada, de gelatina brillante, la que sigue, fue una de las favoritas, porque si ustedes mezclan agua tónica con gelatina y luego le ponen luz fluorescente, luz ultravioleta, brilla. Y entonces hicieron el experimento en casa, pero como no terminaba de cuajar, hicieron el experimento en la escuela, como no terminaba de cuajar, lo repitieron en casa y luego subieron en TikTok sus productos, y le das clic ahí, es un pequeño videíto de que se mueve el TikTok en el del centro. Bueno, tiene musiquita y todo, ¿no? Y entonces, vaya, redes sociales, ¿no? Presentar su gelatina desde casa, ¿no? Y luego volverla a discutir en plenario con los demás. Está bien, así si quieres la siguiente para continuar. En satélites, déjenme regresar aquí. En satélites, bueno, se les dio una presentación donde se hablaba de que en la órbita terrestre, al menos en 2022, había 4.550 satélites dando la vuelta a la Tierra. Y luego se les dio un Research Challenge para que pudieran hacer como una búsqueda de 2 satélites en particular, el Gravity Probe B y el Chandra X-Ray, y que el equipo que acabara primero, bueno, ganaba puntos, y luego se les había enviado como una cosa que imprimimos, y que se podía cortar y hacer un ensamble tipo 3D de un satélite, y aquí verán desde Zoom uno de los chicos en casa presentando su satélite. La que sigue, por favor. En oceanografía en una taza, igual comenzaron con una playlist en honor al océano, recuperar las memorias de estar en la playa, qué es lo bonito de estar en el mar. Luego trabajaron entonces con leche en 2 temperaturas, fría y caliente, y se movía distinto, coloreado con el chocolate en polvo, se movía diferente la taza, y entonces era como un tema de termodinámica, quiero pensar, y fue como igual muy vistoso el experimento realizado desde casa y desde Zoom. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Y luego en la última parte de la intervención nos metimos a esta parte de la identidad, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve todo esto de STEAM? Si ya voy a graduarme del bachillerato, ¿hacia dónde me puedo mover? ¿Cómo puedo conseguir trabajo? ¿Cómo pienso en mi futuro? ¿Cómo creo mi currículum? ¿Cómo me conviene tener una etiqueta en redes sociales? Porque en este mundo chismoso te metes al internet y sabes en qué estuvo una persona, ¿no? Entonces trabajamos este tipo de temas con ellos. La que sigue, por favor.
Entonces, en etiqueta en redes se habló de cómo les hace sentir diferentes medios como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Y luego les invitamos a hacer un decálogo de buenas prácticas para mantener el prestigio y no acabar mal en tu presencia, con tu personalidad en Internet. La que sigue, por favor. Y luego en mi vida en 10 años, ahí había estudiantes del TEC que les gustaba una cosa japonesa que se llama Ikigai y que tiene que ver con qué cosas me gustan, qué cosas necesita el mundo, qué puedo aportar yo al mundo y cómo me puede ir bien haciendo eso que me gusta y del cual puedo generar riqueza. Entonces, fue una clase de Ikigai, insisto, nuestros estudiantes TEC también promovían este contenido y hicieron un collage, ¿no?, de donde se veían. Claro, todos se veían muy bien, ¿no?, con una gran casa, coche, una buena mascota también, entre otras cosas, ¿no? Pero fue esta exploración de soñar y pensar una proyección de dónde me quiero ver en 10 años, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, ¿en qué acabó todo esto? Les aplicamos las pruebas de California Critical Thinking Skills y obtuvimos que, bueno, aquí no se nota mucho, pero que solamente hubo impacto en la escuela D, en 2 de las escalas de la prueba. La prueba midió mental focus, creative problem solving, learning orientation, cognitive integrity y scholarly rigor. Rápidamente les digo, mental focus es la capacidad de concentrarse de manera sostenida. Creative problem solving es la capacidad de encontrar soluciones innovadoras y pensar de manera flexible. Learning orientation involucra el deseo y la disposición para aprender continuamente. Cognitive integrity implica una actitud crítica y ética, una actitud de auto-honestidad, de examinar tus propios prejuicios. Ayer me quedaba pensando que esto les hace falta mucho a nuestros políticos. Y scholarly rigor es una aproximación metódica y disciplinada hacia los problemas, ¿no? Es como el ADN de ser académico y utilizar fuentes de información, por ejemplo. Entonces, la escuela D, ahí donde dice .034 y .005, en Creative Problem Solving y Learning Orientation, fue donde hubo un efecto estadístico. Y luego en particular, la que sigue, por favor, nos dimos cuenta que ahí había 2 profesoras que, o sea, ya intuíamos que habían hecho las cosas como de manera muy inspiradora, muy cercana a los estudiantes, y vimos que el efecto estadístico de los estudiantes de estas 2 profesoras fue relevante en Mental Focus, Creative Problem Solving y Learning Orientation. Son las profesoras de la escuela de D1 y D2. Bien, entonces esto nos alegró, por supuesto, tuvimos impacto, pero fue un impacto muy limitado a una escuela, a 2 profesoras. ¿Por qué solo ellos tuvieron ese impacto? Entonces, de manera cualitativa, en un marco metodológico mixto, en una digamos, modelo secuencial mixto, cuán más cuál, pasamos a indagar más a través del análisis de notas de campo y entrevistas, y encontramos que en estas 2 profesoras pasaba lo siguiente, ¿no?, que eran profesoras que leían el material antes de la sesión, que buscaban otras fuentes y otros materiales para ayudar a enriquecer el plan de lección de sus alumnos. Eran profesoras que dedicaban tiempo adicional a abrir espacios de diálogo para comprender las necesidades de sus estudiantes, inquietudes y esperanzas. Profesoras que solicitaron activamente a los estudiantes que expresaran sus pensamientos y sus preguntas sin miedo, que promovieran que el aula se sintiera como un espacio seguro. Fueron docentes que mostraron una actitud colaborativa hacia sus estudiantes, de servicio social asignados desde el TEC, y fueron planteles y relaciones de las profesoras con los estudiantes de servicio social del TEC, que trabajaron activamente como equipo, teniendo reuniones antes y después de las sesiones, donde discutían qué salió bien, qué salió mal y cómo podrían intentar mejorar las cosas en la siguiente sesión. Entonces, notamos que había un ingrediente de diálogo y confianza también en la relación tripartita, ¿verdad?, de estudiantes TEC, estudiantes de bachillerato y profesores, que fue virtuosa o particularmente virtuosa en esta escuela y con estas 2 profesoras. La que sigue, por favor. ¿Cómo lo plasmaron los estudiantes del TEC en sus notas de campo, para las cuales también fueron entrenados? Entonces, permítanme leerles tres testimonios.
decía el estudiante de servicio social. La maestra siempre hizo su mejor esfuerzo para asegurarse de que todos los estudiantes participaran al menos una vez. Cuando los estudiantes estaban ocupados realizando la actividad solos, ella se acercó a mí y entabló un diálogo conmigo, tratando de conocerme mejor. Aunque no soy estudiante de esta escuela, me dijo que pensaba que sería bueno que los estudiantes me conocieran mejor en las siguientes sesiones para que se sintieran cómodos participando más. Estuve de acuerdo. Haré todo lo posible para conectarme más con los estudiantes en las siguientes sesiones. O la que sigue. Me alegró mucho ver que la maestra decidió desempeñar su papel en serio, incluso consiguiendo un disfraz de astronauta para ayudar a crear el ambiente para nuestra sesión. No solo eso, sino que realizó la actividad junto con todos los alumnos, explicando paso a paso cómo realizar el experimento. Esto realmente ayudó mucho a los estudiantes. Por ahí en una de las fotos se veía a la profesora de gris señalando a los satélites. Ella misma se personificó como astronauta, tenía mucho entusiasmo ella misma, ¿no? Y la última, insisto, estoy fascinado por el espacio que hemos podido crear. Este espacio es ideal para que todos puedan compartir sus ideas y sus puntos de vista. Durante esta sesión, todos se ofrecieron como voluntarios para compartir su propuesta sobre cómo reducir el uso del agua. Fue muy emocionante ver lo preocupados que estaban y cómo hicieron todo lo posible para investigar actividades para reducir el desperdicio de agua en sus comunidades. Fue una sesión donde se hizo un registro personal del consumo del agua cotidiano, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, en conclusión, estamos hablando de que pudimos demostrar una efectividad del aprendizaje dialógico en esta relación entre la enseñanza STEAM y el pensamiento crítico, ¿no? Fue, en otras palabras, fue solo en las escuelas donde estos rasgos dialógicos se dieron donde tuvimos el impacto estadístico, medido estadísticamente, ¿no? Pensamos que entonces el diálogo relacionalmente en la educación STEAM implica crear un sentido de pertenencia y de creación de un sentido de nosotros en la clase, ¿no? Un nosotros de aquí estamos, profes, estudiantes TEC, estudiantes CETIS y CEBETIS, en el mismo barco, ¿no? Trabajando juntos, habiendo desarrollado la confianza necesaria para que los miembros de estas comunidades pudieran utilizar la información disponible para crecer y desarrollar nuevas soluciones. ¿Por qué debería yo de creer en tu punto de vista? ¿Por qué debería yo de seguir tu opinión? ¿Son los datos que traes o hay algo también que me hace confiar en ti y poder seguir la relación y seguir colaborando contigo? También vimos que apoyar el desarrollo de la función reflexiva de los miembros de la comunidad a través de la contemplación de alternativas en la explicación de los fenómenos desde la perspectiva de los demás, pues fue algo que se dio continuamente. Y también se apoyó la transformación y el desarrollo de la identidad a través de las habilidades STEAM con un estilo más de interacción horizontal, como mencioné hace unos momentos. La que sigue, por favor, gracias. Entonces, aquí, desde mi formación de psicólogo, a mí me ha llamado la atención esta hipótesis vygotskiana. Vygotsky fue un psicólogo ruso de principios del siglo XX que falleció muy joven, pero que ha sido muy vigente en su pensamiento, en su pedagogía, hasta nuestras épocas, ¿no? Y Vygotsky decía que todos los procesos psicológicos superiores, como la atención, la memoria, la motivación, el pensamiento, el lenguaje, aparecen primero de manera social y luego son internalizados. Es decir, que primero es en la interacción con otros, particularmente con nuestros cuidadores, que estas formas de pensar inician y después entran de alguna manera a nuestra mente. Y podríamos decir que lo que pudimos demostrar es que el pensamiento crítico en estos casos fue una habilidad internalizada de la interacción social en la que los participantes, tanto los chicos del CEBETIS como del TEC, como de los profesores, desarrollaron esta capacidad de pensar utilizando una diversidad de perspectivas de otros de manera informada. Es decir, en las conversaciones que tuvieron en estas 18 sesiones, donde se promovía explícitamente tomar en cuenta los puntos de vista de los demás y hacerlo de manera más horizontal y lúdica, quizá esto fue internalizado en la medida que pudo ser justamente visibilizado en estas pruebas de pensamiento crítico de California Critical Thinking Skills. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, Carol me decía, hablemos de consenso, o en la reunión saliendo del aeropuerto me decía, pero ¿el consenso es posible o no? ¿Hasta dónde hay que empujar que todos piensen igual o no? Y desde el campo de trabajo de la educación dialógica donde me desarrollo, diríamos que el diálogo lo vemos como una capacidad de acercarse a otra persona,
pero una persona concreta de carne y hueso, no una persona imaginada, una persona concreta en una actividad situada y corporizada. Y el reto es poder interactuar de manera familiar, cotidiana, sin rigidez, sin solemnidad, así en corto, ¿no? Como de barrio, digamos, como así nomás, pasémosla bien. Y bueno, esto sería entonces la instalación de una agenda que también es de tipo ético, que involucraría estas preguntas, ¿no? ¿Cómo coexistir en una polifonía de voces sin silenciar al otro? ¿Cómo coexistir con posiciones distintas? ¿O cómo poder crecer y salir de una relación de opresión? En caso de que se identificara este tipo de situaciones, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, listo. 2 más, por favor. Ok, bueno, entonces si alguien quiere saber más de esto, o quiere escribirme, o quiere que le pase más información, ahí está mi correo, y esa es la página de ResearchGate donde están las publicaciones que de aquí reporto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Bueno. Buenos días, disculpen saludar a todos, la mayoría ya los saludé. Ahora vamos a dedicar unos minutitos para hacer algunas preguntas al profesor. Me parece que el tema es bastante interesante. Con mis estudiantes de didáctica hay algunos temas que nosotros hemos abordado varias veces en sala de clase. El tema de los diálogos en el aula hoy día es un tema complejo y me parece que hay algunas dudas y algunas cosas que podríamos discutir. Estoy dispuesta a quien quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta al profesor. ¿Sí? Vamos. Yo soy Fabián Pacheco, estudiante de Pedagogía. Me llamó mucho la atención el concepto de educación STEM, pero no me quedó claro cuál es el significado de las siglas de esta. Si es que me pudiera decir. Sí, gracias. STEAM es el acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering, A de Arts and Mathematics, ¿no? Y bueno, es como una apuesta que busca darle relevancia al conocimiento disciplinar en el contexto de solución de problemas que de alguna forma invoca este tipo de saberes cruzados o compartidos de estas 5 disciplinas, digamos, ¿no? Y es un enfoque pues, que ha cobrado mucha fuerza en Europa, Estados Unidos, sin duda también en algunas regiones de América Latina. Y bueno, la idea es que se gana más con esta posibilidad de aplicar el conocimiento que de hacerlo de manera memorística o experimental, pero sin tener un contexto de aplicación, por ejemplo, ¿no? Con ese tipo de mirada es que estaba planteando ese tipo de aprendizaje más interdisciplinar, ¿cierto? Agregándole el pensamiento crítico. Ya, eso era. Muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Juan. Bueno, mi nombre es Juan Martín, estudiante de Pedagogía en Química y Biología. Bueno, agradecerle, profesor, por asistir a nuestra universidad. Yo lo que quería consultar es que nosotros como profesores en formación, muchas veces cuando en distintos cursos, cuando nos toca, por ejemplo, planificar alguna actividad didáctica o alguna unidad académica, a veces, lamentablemente, solemos caer en como prácticas más tradicionales, ¿no? Donde el profesor asume como un rol más, existe como una asimetría entre el rol del profesor y los estudiantes. Lo que quería consultar, más que nada, es, no está tan relacionado con eso, pero lo que le quería preguntar es, ¿cómo podemos hacer como profesores en formación
para cuando tenemos que enfrentarnos a la planificación de una actividad, para no caer en esas como prácticas tradicionales? ¿Cómo podemos hacer para ser partícipes de la innovación, de poder que los estudiantes se apropien de su propio aprendizaje? No, me parece una excelente pregunta, ¿no? Y muy pertinente y relacionada con los temas de esta plática. Yo creo que el ingrediente clave es como el juego, ¿no? La creatividad y esa falta de solemnidad y esta flexibilidad que invoca el aprendizaje dialógico, ¿no? Otra palabra clave del título era aula, los diálogos en el aula, pero si se dan cuenta aquí no hubo una aula formal. Hubo una pandemia, una casa, una hibridez, una invitación a jugar con los ingredientes que me llegaron a mi casa y mezclar gelatina, y mezclar con leche y colorar con caramelos. Entonces es como una invitación que busca liberar también, ¿no? Juega, comparte, ¿qué sentiste? ¿Cuál es tu testimonio de esto, ¿no? Y los profes del CETIS y del CEBETIS sí estaban algunos nerviosos de esto se está saliendo de control, ya de por sí están en su casa, ¿cuál va a ser la lección aprendida? Pero otras profesoras como estas dos de la escuela D estaban muy entusiasmadas, ¿no? Yo me he visto también de astronauta, yo también me sumo a la dinámica de jugar. Entonces yo creo que ese es un poco el ingrediente clave, ¿no? De atreverse a jugar y a explorar y sin temor a equivocarse. Creo que el contexto de aula formal también trae a colación el sentido de ser evaluado, ¿no? Mientras que este tipo de experiencias eran adicionales, no tenían una calificación curricular, entonces no pasa nada si echo a perder aquí porque no voy a sacar una nota reprobatoria. Y por eso es que a mí me parece muy importante mirar los escenarios no formales, porque también podemos aprender mucho de ellos, donde la gente se siente más libre de no estar siendo evaluado, ¿no? Pues ¿cómo traducir eso en tu propia práctica? Es como permitir que tus estudiantes jueguen, ¿no? Creo yo que por ahí puedes ir. Sí, sí, con gusto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniel Cortés, estudiante de Pedagogía de Química y Biología. Mi consulta es la siguiente. Dentro de la estadística de los datos presentados, hubo solamente significancia en un estudio en el cual fueron 2 profesoras del grupo D. Así es. Dentro de ese grupo, la formación de esas profesoras, el aspecto ético dentro de su malla, ¿usted tiene una información si era considerado como relevante? O a su vez, si dentro de la enseñanza de la psicología educacional, el hecho del modelo socioconstructivista y el hecho del concepto de la hipótesis vygotsquiana, que al final consiste y da a entender que el contexto sociocultural del estudiante, comprendiendo que existe una vulnerabilidad, el entusiasmo y el componente ético del docente en el compromiso de su labor y rol, ¿tiene un factor? ¿O tenía esa instancia o ese dato? No termino de entender a qué te refieres con compromiso ético. Si me puedes dar un poquito más de información en qué estás pensando. Más que nada es como si dentro de la... A ver, primero la pregunta es si dentro de los datos de los docentes, de la formación que ellos tienen, de su plan curricular, el componente ético tiene un valor agregado. ¿Es como eso? Y segundo, el compromiso ético, entendiendo también como rol del docente, como profesorado, cada uno tiene una postura frente a una sociedad y por sí nosotros tenemos una capacidad de poder impactar en vidas. A eso yo me refiero. Estás pensando como en su compromiso hacia... Sí, exactamente, como compromiso, y si es que dentro de su formación o de su malla curricular está considerada la ética profesional o ética profesional docente. Porque yo creo que sí, pero la verdad es que no me sé su trayecto formativo a fondo, pero supongo que sí, pero también me faltó decir que les dimos una capacitación como de unas 6-7 horas de seminario en línea sobre el aprendizaje dialógico.
como para que también tuvieran herramientas de cómo trabajar estos experimentos, ¿no? Y les hablamos de horizontalidad, y les hablamos de ética, de no silenciar a otros, de que todas las voces son importantes de ser escuchadas. Entonces ya ahí hay mucho de ética en la formación inicial que les dimos, ¿no? Y estas dos profesoras, pues yo creo que eran profesoras muy comprometidas con su propio proceso, ¿no? de docencia. A diferencia de otros que quizás estaban más nerviosos, también hubo profesores que simplemente llegaba el estudiante de servicio social del TEC y le decía, tú da la clase. Y entonces ellos no hacían nada, se ponían a calificar o a llevar sus temas, y los estudiantes del TEC nos decían, pues me deja todo a mí, o sea, este profesor no hace nada. Entonces hay como una variedad de actitudes docentes hacia esta invitación, pero yo creo que estas dos profesoras sí están comprometidas, podría decir que sí. De acuerdo, gracias. Sí. Hay una segunda pregunta aquí. Sí, me gustaría preguntar cómo es que, bueno, una pregunta que es recurrente en varios cursos que yo he tenido es que si bien estoy muy de acuerdo con, por ejemplo, el ciclo socioconstructivista del aprendizaje, las ideas de Vygotsky, pero después cuando nuestros estudiantes afrontan lo que puede ser, por ejemplo, la vida universitaria, donde la forma de evaluar o de vivir la educación es bastante más tradicional, bastante más jerárquica, ¿cómo podemos hacer para transposicionar los conocimientos científicos, por ejemplo científicos, enseñar ciencias, por ejemplo, de esta manera, pero al mismo tiempo preparar a nuestros estudiantes para un mundo donde lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero donde la educación superior, universitaria, es tradicional? ¿Cómo podemos vivir cómo podemos enfrentar esa dicotomía? Pues creo que es una pregunta muy desafiante la que me haces, porque mis padres son médicos los dos, y en el TEC de Monterrey a veces me toca enseñar de manera transversal con estudiantes de medicina, y sé que la enseñanza médica es muy famosa por su rigidez y sus niveles de jerarquización en hospitales, y la forma en la que los médicos con mayor antigüedad tratan a los residentes y los castigan sin dejar salir. Y mi mamá, con perspectiva de género, me decía es que nos trataban re mal, ¿no? Como si fueran militares, me decía, ¿no? Entonces, y ahora que tengo estudiantes de medicina que me toca atender semestralmente, me dicen lo mismo, o sea, no ha cambiado nada desde que mis papás salieron de su facultad a esta época. Entonces sí, me quedo como, ¿qué podemos hacer, no? En la Escuela de Medicina del TEC han tratado de crear como comunidades de aprendizaje donde hay mentoreo y acompañamiento, como apostándole a la construcción de una relación de acompañamiento, pero con mayor generosidad, ¿no? O sea, como que otro médico le encargan como apadrinar a los otros más jóvenes, pero de buena fe, o sea, no castigando y maltratando, ¿no? Es un reto, por supuesto, ¿no? Pero yo por eso creo que de nuevo lo no formal o lo informal o experiencias extraescolares son como un respiro en todo este corsé curricular rígido de la educación superior, ¿no? Me imagino que sería como, bueno, hagamos de repente talleres donde la gente juegue y donde pueda sentir y reportar cómo le está pasando, ¿no? Aunque después siga el currículum tradicional, pero démosle algunos respiros de repente, ¿no? Se me ocurre que puede ser así. Sí. Sí. Hello. Estimado profesor, agradecemos la presentación y solo si es posible ir un poquito más allá, conversar acerca, adentrarnos en el tema. ¿Qué tan importante resulta esta herramienta tan avanzada y tan tecnológica que es el hecho de conversar y conocer al otro? ¿Qué es lo importante de conversar y conocer al otro? Construir una relación. O sea, si conversas sin la curiosidad y el deseo de construir una relación, entonces no es diálogo realmente. O sea, conversar con la intención de relacionarte sí es diálogo, o tiene más elementos de ser dialógico, ¿no? Y
Y en esa relación entonces te da curiosidad la mente de la otra persona. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará sintiendo? O sea, te espejeas, ¿no? Aquí también hay como teoría de la mente en marcha, ¿no? Entonces sí, es un elemento básico, pero sin duda estas dos profesoras yo creo que tenían en su mente, o tenían más en su mente a los estudiantes a quienes atendían, quizá que los otros, ¿no? Tenían más en la mente de cómo está llevando su día, habrá desayunado hoy, ¿por qué se conmovió tanto cuando presentó su playlist del universo? ¿Por qué la está llevando contento en esta ocasión y ya salió de esa tristeza que vi ayer? O sea, el pensar con ese sentido relacional a la otra persona mientras conversas, pues yo vería que ahí está la potencia, ¿no? Sí. Sí, gracias. Muy bien. Otra pregunta. Buenos días. Mi nombre es Jessica Agames, soy docente y soy pasante de doctorado en educación de Colombia, de la doctora Carol. Felicitarlo por la presentación. Y más que una pregunta, tengo como un comentario respecto a lo que preguntó el chico, ¿cómo hacer como docentes? Creo que la invitación es seguir el ejemplo de las dos profes y se notó porque es lo que debemos hacer o lo que como maestro humano hacemos cuando vemos al chico que no trabaja y nos acercamos a él y le preguntamos ¿qué te está pasando? ¿Por qué la próxima clase mejor no intentas presentarte o participar más? Y la clave, además del juego, es siempre el diálogo reflexivo. La dinámica en el aula de clases, tengo la oportunidad de ser maestra de chicos grandes de universidad y de niños, y trato de jugar con los dos, juego en la escuela y juego en la universidad. Me imaginaba ahora cómo podría, por ejemplo, estaba pensando, si tuviera que dar una clase acá, cómo enseñarles un tema, pero que ellos tuvieran que hacerlo a través de una música de mi país. Por ejemplo, ustedes tuviesen que explicar, yo doy didáctica y doy currículo, un tema sobre eso, pero cómo hacerlo a partir del arte, cómo explican un concepto de currículo usando una cumbia de mi país, por ejemplo. Entonces, esas actividades son una forma de no tradicionalizar la educación y de que sea un poco más reflexiva, de que el estudiante no sienta esa presión de que tengo que hacerlo por una nota. Y se vivió aquí, cuando la profe se paró y empezó a decir, ¿quién quiere participar? Todos quedamos como, cuando ya empezó un diálogo, ya no nos están tomando una nota, ya estamos haciendo preguntas porque queremos, ya la situación cambió. Listo, gracias. Sí, completamente de acuerdo. Sí, muchas gracias. Muy bien, un desafío grande para nosotros, profesores en la universidad, ¿no? Que es cómo lo hacemos. ¿Alguien más quiere alguna pregunta? ¿Estaríamos terminando? Carlos, ya. Hola, buenos días. Felicitaciones, profesor, por su ponencia, me gustó bastante. Soy también docente, egresado de la facultad de acá de Pedagogía. Y tengo una pregunta y un alcance. La pregunta es, después de este proyecto, ¿han hecho algo más o una consecución del mismo o han cambiado su línea de investigación respecto a eso? Porque es bastante interesante y es extrapolable para nosotros. Usted estaba haciendo la conferencia y yo pensaba en mi taller de ciencia en el colegio, que es una forma de cambiar vida. Y el alcance que quería hacerle era que si, aunado a lo que preguntaron unos chicos, no me acuerdo cuál de los dos fue, ¿no sería que esos profesores también, aparte de que tenían voluntad, mucha voluntad, eran, en cierto modo, tenían su preparación en la parte de ciencia, que se les hizo como más fácil abordar todo? Son esas dos. Sí, en estos proyectos de STEM y STEAM he venido trabajando desde el 2015, que a través de una convocatoria del Consejo Británico fueron de hecho 3 proyectos consecutivos donde trabajamos innovación social en barrios marginados de Monterrey. Y en uno de ellos instalamos un Fab Lab. Los sábados se abría para chicos de la comunidad,
pues muy vulnerables socioeconómicamente, mucha pobreza, y teníamos impresoras 3D, cortadoras láser, impresoras de vinil, y entonces los chicos venían a jugar y a hacer alebrijes, que son como unas especies de artesanías mexicanas que combinan diferentes animales, ¿no? Como ratón con lobo, con pavo real, o sea, quizás los han visto los alebrijes, o hacían cosas de su propia agenda doméstica, ¿no? Un niño decía, quiero hacer una casa para mi perrita, ¿no? Y le ayudamos a conceptualizar, a cortarla, o simplemente pasar el rato con exploración científica y tecnológica tematizada que hacíamos para ellos los sábados. Ese proyecto cerró por la pandemia, porque ya no podíamos mantener el Fab Lab, luego vino y bueno, el asunto es que cuando se acaban los financiamientos, pues es difícil continuar, ¿verdad? Porque ¿quién compra los 220 kits de gelatina de leche de aguaquina? ¿Quién los envía? Pero sí, en las referencias, si alguien quiere mis diapositivas, me puede escribir, les puedo enviar. Ahí las referencias están reportados estos proyectos de los que estoy hablando, el del Fab Lab también. También tuvimos otro proyecto con la Open University, donde a nivel pandémico les dimos teléfonos celulares que no estaban conectados a la red, pero estaban conectados entre sí a través de computadoras Raspberry, muy económicas. Entonces crearon como microredes de barrio en calle, y durante la pandemia intercambiaban creaciones STEM, ¿no? De codificadores, bichobots y cosas así, como igual experimentos caseros, y pues para sacarlos del aislamiento pandémico, ¿no? Entonces sí hemos hecho muchas experiencias. Recientemente no tengo ya algo financiado, porque la verdad es que es una realidad que hay que tener el fondeo para hacerlo, ¿no? Actualmente en México, como estoy en una universidad privada, el gobierno mexicano no nos permite ya competir por fondos públicos. Desafortunadamente, antes sí nos daba esa posibilidad, y como verán, pues me he movido más por fondos internacionales, pero cada vez están más competidos, entonces estamos a la espera de que caiga el próximo. Y aquí, tratando de hacer colaboraciones, nos decían que hay un fondo México-Chile, a lo mejor aquí viene un siguiente proyecto, ¿no? Entonces estamos en eso. Y la otra era el alcance era si la formación de los profesores, que a lo mejor eran científicos o con formación en ciencia, eso es más fácil aplicar todo. No sé, no nos fuimos por esa línea de indagación, o sea, porque lo que fue es que como hay que tener cuidado en cómo invitas a estos planteles y a los profesores, publicamos una convocatoria para que los profesores se postularan al proyecto, y fue donde la DGETI, la dirección esta del gobierno, les dijo a los profesores, postúlense, háganlo, ¿no? O sea, los animó a hacerlo, y nosotros íbamos a trabajar con menos profesores, pero se apuntaron al final 10, y fue más un poco, el gobierno me lo pide, pero me da entusiasmo, entonces es difícil saber si todos los que alzaban la mano tenían una formación más o menos desarrollada en ciencia, o tenían más o menos ganas, pero sí tuvimos una variedad de perfiles. Pero es interesante, no lo había visto desde ahí. Sí, gracias. Sí. Última pregunta ahora. Hola, buenos días. Soy Fernanda, profesora en formación de Química y Biología. Mi pregunta es si tuvo algún tipo de regulación en cuanto a cuántos docentes por aula, por sesión utilizó, o cuántos estudiantes pudieran abarcar cada sesión. Si hubo un límite mínimo, un límite amplio, para tratar como de replicar alguna actividad. Al ser como 220 estudiantes me generó curiosidad, ya que para nuestras aulas, como para generar una instancia, para saber si podríamos dividir un curso o tal vez generar un horario extracurricular para extender invitaciones, ese sería. Sí, haciendo una división así simple, aproximada, eran 10 profesores y 220 alumnos, digamos que tenían 22 estudiantes aproximadamente cada uno, ¿no? Pero eran la conformación natural de sus grupos, es decir, que así estaban registrados, así estaban inscritos en la escuela. Y partimos con eso, ¿no? O sea, no armamos grupos artificiales, sino con los que ya estaban trabajando. Sí. ¿Me voy? ¿Me quedo?
Este encuentro ha sido pensado para intercambiar algunas ideas respecto a la relevancia que tiene formar y enseñar a pensar críticamente al estudiantado y el aporte que el pensamiento crítico otorga a la formación ciudadana. Como facultad, estamos convencidos de que la construcción de conocimiento académico es una actividad colegiada, una responsabilidad conjunta a la que estamos enfrentados. Sin embargo, solo el trabajo de pares y las iniciativas de colaboración nos permitirán aproximarnos a los retos educativos actuales. Queremos reiterar el agradecimiento a quienes nos acompañan de otras facultades y en particular queremos entregar un presente a nuestro expositor, quien de manera amable y entusiasta aceptó acompañarnos esta mañana. Invitamos al doctor Juan Manuel, quien recibe un presente y nuestro aplauso. Gracias, Carol. Muy lindo. Bueno, reflexiones de aquí. Gracias. Ahora sí, ¿me puedo llevar esto? Perdón, aquí me quedo. Sí, sacar una foto. Aquí, mucho. Gracias, te pasa. Okay. Dentro de las actividades y del proyecto Novus Triada, durante este semestre trabajamos junto a estudiantes de Colombia, México y Chile. Para contarnos acerca de esta experiencia y de este proyecto, invitamos a pasar a su director, el doctor Mario Quintanilla Gatica. Bueno, buenos días. Breves palabras. Primero, agradecer al decano su acogida en esta, que es mi casa. Digo que es mi casa porque además vivía muy cerca de aquí, ¿no? En ocasiones era mi casa, otras veces era mi campo de batalla, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero. Agradecerle a Juan Manuel su generosidad por acompañarnos, a mis colegas Agustín, Andrea, Celso, Carol, que han estado estos 2 años en el proyecto. Siempre es complicado hablar cuando uno está cansado y además si tiene responsabilidad académica y tiene otras cosas que hacer luego, todavía es más cansador. Pero lo que quería comentarles es que este ha sido un desafío personal y también, como lo decía muy bien en su reflexión Juan Manuel, ¿verdad?, la extensión de una cooperación internacional y de una manera de trabajar que requiere, como lo dice muy bien nuestro amigo psicólogo de Monterrey, mucha demanda cognitiva. Y esa demanda cognitiva se traduce en ir construyendo y reconfigurando una realidad de investigación que es muy compleja. Entonces, bajo ese ámbito de colaboración, hemos podido construir un proyecto, hemos podido hacer amistades, construir afectos, ampliar las redes de colaboración, tener una plataforma interactiva, puede haber generado un cierto rango, yo diría discrecional, de nuevo conocimiento en el área y además estar felices, hoy yo particularmente y Carol con Rodrigo, de iniciar el cierre del proyecto aquí, en mi casa. Y lo vamos a continuar cerrando hoy en la tarde en la Universidad Católica con nuestros alumnos de Química y de Física. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a ver, espero que no haya la necesidad de un proyecto para que yo venga aquí. Siempre me siento muy contento y se me producen muchas emociones encontradas, recuerdos por los pasillos, cuando tenía pelo y era guapo, hace muchos años. Muchas gracias. Aquí ya no tenemos un libreto. Personalmente y a nombre de los profesores queremos agradecer a los estudiantes que participaron durante este semestre en este proyecto Triada que permitió la conversación y la coordinación, tal vez difícil, con México y Colombia, e incluso con estudiantes de otra universidad.
Dentro de ese semestre, diversas plataformas fueron utilizadas para esa conversación. Talenta, a través de Janus, WhatsApp, incluso. Y algunos de estos estudiantes, USACH, de la carrera de Pedagogía en Química y Biología, se encuentran hoy acá. Queremos agradecer y entregar un pequeño reconocimiento a esas personas. Así que, si es posible, por favor, Natalia Pérez, si se encuentra, puede pasar adelante. Bueno, está cordialmente invitado Juan Manuel, que fue parte del proyecto, y doctor Mario Quintanilla, la doctora Carol Joglar. Nati. ¿Y tu diploma? Marcela Mena. Juan Casa. Isidora Martínez. Fabián Villarroel. Fabián Villarroel. Fabián Pacheco. Estefanía Basaure. Ahora ya, diploma y la foto. Daniel Cortés. Beatriz Cerda. Benjamín Vicencio. Carlos Águila. Ailín Medel. Y finalmente, profesora Carol Joglar.
Tranquilidad, no hay problema. Aprovechando la instancia, queremos invitar a los presentes a visitar laboratoriogrecia.cl, donde podrán encontrar este y otros libros de manera gratuita en la plataforma. Para ir finalizando, invitamos a pasar a la profesora Ruth Yáñez, jefa de carrera de Pedagogía en Química y Biología. Bueno, le agradecemos su participación a todos los presentes, a las autoridades de nuestra facultad, nuestro decano que se hizo un espacio especial hoy para estar en esta gran ceremonia. Y bueno, como se trata de premios, no podemos estar ajenos a agradecer a los académicos visitantes por su valioso aporte y la generosidad que siempre han tenido hacia nuestra carrera. Carol, siempre como buena hija académica, yo la llamo así, de su padre académico, está compartiendo las instancias de trabajo académico que desarrolla en su equipo de investigación, y ustedes siempre están con nosotros, así que muchas gracias. Así que los vamos a invitar, y vamos a invitar a nuestro decano para que pueda hacer entrega también de un presente a Duris, profesor Mario, que siempre vuelve a casa, y la profesora, para que puedan recibir también un presente de parte nuestro. Celso. Así que solo eso de mi parte. Muchas gracias. Estoy acá. Yo salgo después. Está Photoshop. Agradecemos la presencia de todos ustedes y esperamos que este espacio contribuya a la formación de comunidad y de los futuros profesores de este país. Y también, el día jueves, se encuentran cordialmente invitados al seminario Educación, Ciudadanía y Valores a realizarse en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquín. Es gratuito y a la tarde hay talleres, por si acaso. Eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros.